¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Vamos a retomar nuestras clases de escuelas del pensamiento criminológico y para tal efecto pues vamos a dar continuidad a esto que es la escuela criminológica desde el punto de vista interaccionista, ¿ok? Por ahí pues nada más quería comentarles, hay un tema, está circulando por ahí una información referente a los días en los que vamos a reanudar actividades. Por ahí algunos decían que el 1 de junio, otros decían que el 15 de junio. Ustedes esténse tranquilos, abóquense a su estudio. Quiero comentarles que hasta el momento no hay ninguna noticia oficial. Ya me han preguntado muchos alumnos en ese sentido qué es lo que está pasando. Nosotros tampoco lo sabemos, solo sabemos que por ahí está circulando una nota que indica que pues, pudieran realizarse o reanudarse las actividades en el caso de las universidades hasta el mes de septiembre, simple y sencillamente, pues como nos lo han hecho saber las autoridades académicas, es una propuesta entre muchas otras que se han hecho y pues en ese sentido hay que verlo como tal, ¿no? Hasta que la propia autoridad académica no nos haga algún aviso oficial, pues podemos asumirlo en ese sentido. No sabemos si las evaluaciones vayan a ser en línea a través de medios electrónicos como lo hemos estado trabajando, como hemos estado trabajando las sesiones propiamente, o vayan a ser presenciales. No lo sabemos todavía, no asumamos nada, no saquemos conclusiones porque luego podemos empezar a tomar acciones en consecuencia y pues mejor vamos a ponernos todos a hacer lo que tenemos que hacer, que en este caso es estudiar. Abocas este estudio, traten de sacar bien este curso, hagan lo mejor, pongan el mejor empeño por parte de ustedes. Si hay alguna noticia oficial, seguramente las autoridades académicas se los estarán diciendo en su momento y si nos lo comunican a nosotros, con mucho gusto se los haremos saber en tiempo y forma. Entonces, pues vamos a dar continuidad a este curso de escuelas del pensamiento criminológico. Recuerden que estamos estudiando en este momento la escuela criminológica desde el punto de vista interaccionista, es decir, todas aquellas influencias sociales, económicas, del entorno que implican, pueden desencadenar en el delincuente alguna conducta delictiva, ¿ok? Es importante que lo ven así. Hay diferencias a estas alturas. También me han preguntado, naturalmente hay diferencias clarísimas entre la escuela criminológica clínica y la escuela criminológica desde el punto de vista interaccionista. Podemos entender que desde el punto de vista de la criminología clínica, pues los delincuentes prácticamente nacen, no se hacen, como dicen en un refrán por ahí, y desde el punto de vista interaccionista, pues la delincuencia es un fenómeno social, sí, pero es un fenómeno que se desarrolla con base en la interacción que el delincuente tiene con su entorno, con su medio, con carencias, como lo hemos visto hasta el momento. Recuerden que estamos estudiando a Emilio Durkheim, que estudia el tema de las anomias. Estamos viendo concretamente el tema de las anomias graves, agudas, desde el punto de vista industrial. Recuerden entonces que hay anomias para Durkheim y bueno, pues hay algunas conductas referidas al tema de las anomias que pueden desencadenar en conductas delictivas o en conductas lamentables por parte de los posibles delincuentes. Incluso hablamos de temas como el suicidio. Recuerden que Emilio Durkheim habla propiamente en algunos temas del suicidio. El suicidio también es un tema que se estudia desde el punto de vista social. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista criminológico y algunas de las razones que pueden desencadenar en conductas de suicidio, pues, desde el punto de vista interaccionista, vamos a pensar en situaciones económicas. La gente se puede deprimir porque de pronto no tiene dinero en un estatus determinado y puede desencadenar en una conducta lamentable como es el suicidio. También habla Durkheim del tema de la división del trabajo social. Recuerden que tienen por ahí algunas obras referente a la división del trabajo y en ese sentido, pues naturalmente si hay alguna división del trabajo, ya estamos estableciendo desde el punto de vista social y filosófico que hay una diferencia muy marcada de clases. Si hay una diferencia de clases marcada, entonces podemos hablar de una desigualdad a nivel sociológico. Hay una diferencia de clases y esto puede desencadenar en el descontento de la gente y en la comisión de delitos. Vamos a hacer una serie de diferencias entre personas que tienen recursos, que no tienen recursos, y esto puede desencadenar en conductas criminales. Hay por ahí un autor que es Parsons, 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 y bueno, hace algunos
hace algunos pensamientos, algunas reflexiones desde el punto de vista de estas posturas de Emilio Durkheim. Habla del sentimiento de la seguridad o el progreso, y el sentimiento de la seguridad o el progreso por parte de las personas que pertenecen a un grupo social determinado depende necesariamente del dominio de los medios que tengan, qué tanto voy a dominar mi estatus, qué tanto voy a dominar la cuadra donde vivo, mis pensamientos, mis seguridades. Y la definición del progreso, la definición del progreso que yo le puedo dar en un momento dado como progreso a una situación de mi vida: he progresado económicamente, he progresado socialmente, o he manejado adecuadamente mis fines. Los fines que yo tengo a lo mejor son salir adelante, son poder progresar un poco más que mi familia en un momento dado, y eso puede llegar a desencadenar en algunas conductas del tipo delictivo. Es importante que lo aterricemos desde ese punto de vista. Y Emilio Durkheim, con base en estas tendencias, con base en esas ideas, comienza a clasificar los suicidios. Es un poco ocioso, a lo mejor podrían pensar unos, ¿a poco se clasifican los suicidios? Pues desde el punto de vista científico criminológico, sí, Emilio Durkheim se dio a la labor de clasificar los suicidios en algunas categorías. Está el suicidio egoísta. Cuando hablamos del suicidio egoísta, nos referimos a este tipo de suicidio que es donde el individuo se siente independiente de los demás, se siente apartado, se siente disminuido, y pues, precisamente porque no toma en consideración el resto de los factores o el resto de las personas, se da este suicidio conocido como suicidio egoísta. Vamos a hablar también del suicidio altruista. ¿Qué es el suicidio altruista desde el punto de vista de Emilio Durkheim? El suicidio altruista es aquel suicidio donde el delincuente aplica necesariamente medios, se aboca tanto a su comportamiento social, o hay una integración extrema a la sociedad, tal no se siente satisfecho, se integra demasiado, trata de hacer demasiadas cosas por su grupo social o por su núcleo, que desencadena en él mucha presión, y naturalmente desencadena todas estas conductas desencadenan en un suicidio. ¿Qué pasa con el suicidio fatalista? Que es otro tipo de suicidio. El suicidio fatalista ese suicidio se va a dar como resultado de una serie desmedida de normas sociales, normas jurídicas. Generalmente cuando se habla de suicidio fatalista nos vamos a referir a que las personas se sienten presionadas por diversas cosas. Me siento tan presionado porque la gente espera tanto de mí, la ley me atribuye tantas cargas, moralmente hay muchas conductas que yo tengo que respetar, y me siento demasiado presionado, y por eso es que se llega a dar el suicidio fatalista, ¿ok? Y bueno, debido a esto da génesis o da origen a que estudiemos qué tipo de conductas pueden llegar a propiciarse desde el punto de vista interaccionista. Y desde el punto de vista interaccionista podemos clasificar el desvío de las conductas en varios grupos. ¿Por qué un delincuente se desviaría del recto camino? Yo soy una persona normal, pero voy a desviar mi conducta y me voy a volver delincuente. Entonces hablamos de desviación de conductas, de desviados. Todos los desviados dentro de un grupo social son delincuentes. Si yo me desvío del camino, soy un desviado y automáticamente voy a convertirme en un delincuente. ¿Y qué tipos de desvíos? De las conductas, o qué tipos de desvíos hay desde el punto de vista criminológico? Pues está el desvío biológico. El desvío biológico lo traigo en los genes. Yo he nacido de esta manera. Hay un desvío rebelde. También hablamos de la rebeldía funcional, así se le conoce, rebeldía funcional según Parsons. Y la rebeldía funcional es aquella que va en contra de las instituciones, pero sigue siendo útil para la sociedad. Yo de pronto puedo repudiar ciertas normas, ciertos comportamientos que me solicita moralmente a la sociedad, pero las voy a contradecir, pero de alguna manera sigo trabajando y sigo siendo una persona funcional. Y está el desviado distorsionado. El desviado distorsionado es aquel que no es concordante con su medio social, con su educación, con sus conductas, y finalmente se vuelve delincuente. La autoridad, la sociedad no impone las normas, la sociedad como autoridad no impone las normas, pero
provoca ciertos desvíos con las coacciones que llegan a implicar en un momento dado en el delincuente. La sociedad puede presionar tanto a una persona que puede llegar a desviarla, puede llegar a desviar un comportamiento y a llevarla o a orillarla desde el punto de vista interaccionista para que cometa un delito, ¿ok? Vamos a hablar de otro autor importante y me refiero propiamente a Robert Menton. Este señor que ya habíamos referido anteriormente, Robert Menton, y va a hacer alusión a la estructura social y a las anomias. Él por ahí, que es un sociólogo muy famoso, tiene por ahí un libro que se conoce como Estructura Social y Anomia. Estructura social y anomia. ¿Y a qué se refiere esta obra de Robert Menton? Se refiere propiamente a un desequilibrio que existe entre las metas culturales, las normas institucionales y cómo es que están expuestos los sujetos o los criminales en potencia a una presión, y esto puede desencadenar en un desvío de conductas, en que desvíen sus conductas, ¿ok? Y hay ciertas características o ciertos momentos o ciertos puntos que ustedes deben de conocer para analizar este desequilibrio de la estructura social y las anomias desde el punto de vista de este señor Merton, ¿ok? Para empezar vamos a hablar de qué manera podemos asimilar las conductas. Asimilamos las conductas sociales como sujetos normales y podemos empezar a provocar una desviación hacia una conducta criminal. De qué manera nosotros asociamos nuestra realidad social, nuestro contexto, vamos a pensarlo, nuestro barrio propiamente dicho, mi colonia, mi sociedad, mi familia. ¿Cómo empiezo yo a asimilar? Pues la primer parte de la asimilación de las conductas desviadas, yo puedo ser un delincuente en potencia porque mi sociedad, mi familia, mi cultura, mi barrio, mis amigos así me están induciendo a ello. Entonces yo empiezo a desviarme y empiezo a asimilar esas conductas y ya desencadenarán posteriormente un delito. Yo soy un sujeto normal, repito, un sujeto normal cualquiera puede empezar a verse influenciado por el medio o la sociedad que lo rodea, y estas conductas se van a reforzar, estas conductas desviadas, y la primera etapa es la conformidad. Bueno, pues ya que yo vivo en una sociedad pobre, yo sé que no voy a tener comida, y pues ni modo, es mi realidad, voy a salirme a robar para comer. Entonces el primer punto en el cual yo reafirmo una conducta delictiva es la conformidad. El segundo, la innovación. Vamos a hablar de innovación. Bueno, ya sabemos que México mágico, como dicen por ahí, los delincuentes se adaptan al medio desde el punto de vista de Darwin, adaptaciones, sobrevivencia. Bueno, pues si yo ya no puedo hacer nada en este lugar para sobrevivir, me voy a dedicar a vender películas piratas y voy a verme muy creativo, voy a innovar. Obviamente ese es un delito en materia de propiedad industrial. Pues voy a empezar a quemar esa serie de series, no me importa que tengan derechos de autor, y voy a poner mi puesto de películas piratas, me voy a ver innovador. Ese es otro eslabón. Otro eslabón también en la que asimilan los delincuentes ese tipo de conductas es el no ser conformistas, el no conformismo. Pues bueno, yo pertenezco a un núcleo que a lo mejor es desfavorecido económicamente, socialmente, no hay una unión, no hay una cohesión familiar, yo no estoy conforme con ello y tengo que destacar de alguna manera, pues ni modo, voy a delinquir, pero yo no me quedo en esta situación. Y hay conductas, la otra manera en que nosotros podemos asimilar o reafirmar, conculcar este tipo de crímenes. Vamos a hablar de las conductas aberrantes, que son aquellas personas que ven por sus propios intereses. A mí no me importa mi núcleo social, no me importa mi familia, no me importan mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi hermano, mis abuelos, no me importa nada. Yo voy a ver por mí y que cada quien haga lo que tenga que hacer para salir adelante. Esas son las conductas aberrantes. Y también hablamos por ahí del retraimiento social, retracto o retraimiento social o institucional, que son personas que se sienten aisladas de la sociedad y se sienten decaídas. Generalmente son personas inseguras, y ese tipo de personas generalmente cometen delitos de fármacos, consumo de drogas y este tipo de conductas, ¿ok? Vamos a referirnos a otro autor, vamos a hablar de otro autor que se llama propiamente, o que lo conocemos como Maguirem Morgan y Reiner. Maguirem Morgan y Reiner. Este señor refiere propiamente a algunos
conductas. Dice por ahí que los delitos están en crisis. Los delitos los podemos encontrar en las crisis económicas, en el bloqueo de oportunidades que las personas en un momento dado o en un sector pudieran verse inmiscuidos. Merton por ahí, Robert Merton, que lo habíamos platicado, recuerden que habla de las anomias y dice que son conductas apartadas en forma significativa de las normas establecidas para las personas, y estas puede ir de acuerdo al estatus social. Este alejamiento de la conducta social va de acuerdo al estatus. Hablamos de normas que pueden ser apropiadas o inapropiadas moralmente hablando, que son obligatorias, que no son obligatorias. Recuerden que las normas morales no son coercibles, es una característica de la sociedad. Esto ya es un tema propio de la introducción al estudio del derecho, pero este señor propiamente afirma que estas conductas o estas oportunidades de las anomias están establecidas en las normas. Las anomias se dan propiamente por el estatus social en el que se ven inmiscuidas las personas, ¿ok? Hay otro autor por ahí que vamos a referir, que es M. Clinard. M. Clinard, así se lo conoce, y establece una relación muy marcada entre las anomias y la estructura social. Y para ello vamos a discernir algunos puntos interesantes de Clinard. Clinard establece por ahí que hay que los delincuentes en potencia en un núcleo social determinado están supuestos o están supeditados a la exposición de una meta cultural. Generalmente las personas que están inmiscuidas en una sociedad determinada tratan de buscar por ahí alguna meta. Todos hay que formularnos una meta y no les importa sino llegar a ella meta. Yo quiero terminar mis estudios, salir de ahí, para ello voy a hacer lo que tenga que hacer. Estamos supeditados por ahí también a la aceptación social por parte de esa meta que yo me voy a plantear como un mandamiento moral. ¿Qué pasa si yo no acabo mi carrera? ¿Qué va a decir mi mamá de mí? ¿Qué va a decir mi abuela de mí? Yo voy a ser una persona de mal, y entonces las personas empiezan a retrotraer tanto de su realidad que pueden llegar a desviar su conducta. La accesibilidad, ¿qué tan accesible para mí es tener esa meta? ¿En realidad es viable para mí terminar una carrera? No es viable, y si no es viable, pues ¿qué medidas voy a tomar para llevar a cabo? Y pues bueno, puedo llegar hasta conformarme y poder desviar mi conducta en un momento dado y propiciar conductas o ejecutar conductas delictivas. ¿Qué grado también de discrepancia existe entre la meta y la accesibilidad? ¿Qué tan viable es? ¿Puedo o no concretar esa meta? Y aquí se establecen propiamente los grados de anomia. Pues qué tan supeditado yo estoy a desdeñarme del sistema normativo a nivel social. ¿Vale la pena que yo haga caso omiso a las normas que me impone el Estado, o me veo supeditado a seguir las conductas y la norma social? A mí lo que me importa, y es cuando empieza ahí el cuestionamiento intrínseco, a mí lo que me importa es cumplir mi meta, haga lo que haga, pase lo que pase, ¿ok? Y hay que tomar también en consideración, según ese señor Clinard, estas tasas de delincuencia o tasas de conductas desviadas por la manera en que se adaptan a estos núcleos sociales, por la manera en que estas metas pudieran llegar a ser concretadas o no. Entonces hay que establecer estadísticas, según este señor Clinard, para poder empezar a analizar qué tan desviada puede, o qué tan alto puede ser el índice de estas personas o de conductas desviadas en un momento dado en un sector social que no concluyen sus metas propiamente dicho. Y pues bueno, pues obviamente las personas empiezan a adaptarse a este tipo de medios que pudieran ser no muy confortables para ellos. Cuando yo estoy inconforme en algún medio social, no me siento a gusto con perteneciendo a esta colonia, a este sector, no me siento a gusto con mi familia, veo mal a mi papá, veo mal a mi mamá, porque yo quiero ser más, pero pues estoy atrapado en esta realidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago para desencadenarme eso? Entonces voy a empezar a propiciar conductas de conformidad. Cuando ya asumo que no tengo a dónde ir y que siempre voy a estar supeditado a un núcleo social determinado, pues en primera instancia voy a crear una situación de conformidad. Hay gente que llega a hacer rituales, se lo conozco como ritualismo. ¿Y qué tipo de rituales me refiero? Bueno, pues vamos a hacer un festival en la colonia, en el barrio, que determinado santo, esto es la fiesta del barrio porque todos somos barrio, somos uno solo. Entonces empiezan a popularizar y a hacerse propios de esa conducta. Se vuelve todo una cultura, la conducta del barrio. Hacemos rituales para festejar nuestro estatus bajo frente a los demás.
podemos llegar incluso a cometer conductas de rebelión. Eso es muy importante. Ustedes, si se meten a una colonia que pudiera llegar a ser favorecida, pues hay colonias que de pronto podemos tener cuidado, o debemos tener cuidado, si se meten a Tepito, si se meten a La Unión, si se meten a Ecatepec, si se meten a Romero Rubio, Juventino Rosas, alguna colonia que por ahí tenga algún índice de delincuencia. Pues bueno, si ustedes saben de antemano que los conoce la gente y que no los conoce la gente, pues bueno, pueden estar tranquilos. Pero ¿qué pasa si hay una pelea entre colonias, si hay una pelea entre barrios? Se empieza a ver una pelea muy marcada entre poderíos, y bueno, una manera de asentar todo este desvío de conductas es la rebelión, sin lugar a dudas. Y lo que ya hablábamos, la innovación propiamente dicha. Los delincuentes se renuevan como la sociedad en sí misma. Recuerden que desde el punto de vista de la criminología interaccionista, la criminología asume al delito y al delincuente como parte del medio. Es algo normal dentro de la sociedad, no se establece que sea una cuestión patológica, se establece como un factor más. Y a veces buscamos la manera propia de evadir a la autoridad. Tratamos de ser creativos como mexicanos para que la autoridad no, en un momento dado, no nos afecte, no nos detenga, no ejecute órdenes de aprehensión, operativos. De qué manera ya hay métodos muy sofisticados, a lo mejor para vender droga en algunas colonias, tratando de evadir a la autoridad. Y ahí es cuando hablamos de la innovación. Y hay algunos factores que vale la pena analizar para este tipo de sectores poblacionales, como pueden ser el medio social, el dinero. Siempre son los comunes denominadores en las conductas desviadas desde el punto de vista criminológico. Hablamos de medios sociales, hablamos de cuestiones económicas, hablamos de un retraimiento o una retracción social. Propiamente cuando hablamos de retracto social, hablamos de un rechazo. Cuando yo me siento rechazado por mi familia, por mi pareja, por mis papás, por las personas que sean, yo me siento retraído, no me siento adaptado y siento un rechazo, y voy a empezar a lo mejor a consumir algún fármaco, y eso es el desvío propio de una conducta. Por eso la criminología, desde el punto de vista interaccionista, sí pudiera llegar a platicar en algunas ocasiones o a proponer soluciones para rehabilitar algún criminal que es desviado en su conducta, ¿ok? Vamos a hablar de otro autor por ahí, que es Maguire, Morgan y Reiner. Maguire, Morgan y Reiner, y propiamente estos señores, o este señor, Maguire, Morgan y Reiner, que son dos, Maguire, Morgan y Reiner, que es Morgan y Reiner es uno solo. Hablamos de estudios de las bandas. Estos señores empiezan a hacer estudios de las bandas en algunas colonias. Vamos a ver qué pasa con las bandas, cómo nacen estos grupos criminales que pudieran ser en un momento dado génesis de delincuencia organizada. Las bandas nacen desde que los niños o los integrantes tienen una temprana edad. Hablamos de bandas juveniles en zonas o en barrios urbanos. Es que en mi colonia ya tengo mi banda y vamos a ver qué hacemos para obtener por ahí un mejor beneficio. Ya nos dedicamos constantemente al asalto, o ya están acostumbrados a las peleas en el barrio. Empiezan a nacer estas bandas que generalmente se les caracteriza por ser personas pobres que pertenecen a una colonia o a un sector desorganizado. Hablamos por ahí de razas. Ponen por ahí este señor Morgan y Reiner hablar del sector de Estados Unidos. Vamos a hablar de las razas. Desafortunadamente hace referencia ahí a la cultura de la gente de color, a la gente negra, donde se ven por ahí, si ustedes pasan por ejemplo por las calles de Nueva York y se encuentran a una serie de personas, hay un tiradero de basura y ven que se les empiezan a acercar, pues bueno, por ahí ya es un foco y nos da un poco de miedo porque sabemos que nos pueden asaltar o hacer daño, ¿no? Hay un autor por ahí que también vamos a platicar que se llama Cloward. Cloward, este señor, habla precisamente del acceso que tenemos a los medios ilegítimos para delinquir. Qué tan accesible es para mí tener acceso a una pistola en mi casa, o a lo mejor a fármacos. Si yo veo que mis papás, por ejemplo, se dedican al narcomenudeo, pues yo a lo mejor les robo un poco de producto para venderlo y para obtener por ahí algún beneficio. O si yo tengo mis papás, puede ser que mis papás sean judiciales, tienen acceso a armas, pues se me va a hacer fácil un día robarme una pistola, y cuando yo esté enojado voy a matar a alguna persona. Cloward lo asocia así. ¿Qué tan fácil es
que las personas tengan alcance a estos medios para que puedan delinquir, ¿ok? Ahora vamos a hablar de otro autor que llama Lloyd Dolin, Richard E. Cloward. Son dos autores. Lloyd Dolin es un autor y el otro es Richard E. Cloward, que es prácticamente el que ya habíamos platicado. Hablábamos de Cloward. Estos señores hablan de un tema por ahí que habla de las subculturas. Hablando de las subculturas, vamos a hacer referencia a las oportunidades o las referencias que tenemos para delinquir, qué tan oportuno es para mí vivir en un sector poblacional específico y qué tan fácil es que yo llegue a cometer una conducta delictiva en un momento dado. Hay obstáculos que pudieran llegar a ser estructurales. Nos vamos a referir a algunas carencias que tienen algunas personas. Las carencias, ese sentimiento que provoca la carencia económica. A lo mejor no vivo en un hogar muy bonito. Esto me va a dar a lo mejor una pauta para que yo pueda delinquir, o las pautas mismas que me dan los adultos. Si yo veo que los mayores, si yo soy un niño y veo que los mayores pues delinquen, venden por ahí droga, pues para mí va a ser algo muy normal. El día de mañana, pues si yo veo que mis papás o mis abuelos o mis familiares se dedican a ese tipo de actividades ilícitas, sirven como modelos propios de conducta para una persona, ¿ok? Estos barrios que están en desarrollo, yo soy de los primeros que estuvo en tal barrio y mi familia y todos mis conocidos se han dedicado a tal actividad, y por qué yo no voy a seguir con esto. Ya es una tradición de familia, y voy a confirmar estas subculturas que existen y se desarrollan en un barrio o en un lugar determinado. Si hablamos de una subcultura, estamos evadiendo a la sociedad en general, porque no todas las sociedades se dedican a ese tipo de actividades. Entonces estamos evadiendo, repudiando de alguna manera a la sociedad dentro de la normalidad que acontece o que debiera ser. Si yo tengo por ahí problemas escolares, familiares, ¿qué pasa si me dan de baja la escuela? ¿Qué pasa si pierdo algún familiar? También podemos hablar desde ese punto de vista de la criminología de género. No necesariamente los hombres son los que pudieran llevar a cabo delitos. También ya hablamos de la criminología de las mujeres. Ya hay un gran índice de delitos cometidos por mujeres, así como hay movimientos sociales que protegen a la mujer en toda la extensión de la palabra. Pues también hay movimientos sociales específicamente diseñados por mujeres, claro, también por hombres, pero ya hay sectores delictivos específicamente de mujeres, y hablamos de la criminología de género, ¿ok? Hablamos de delitos también en este tipo de sectores o de subculturas. Podemos hablar de delitos contra la propiedad, delitos para incorporarse a estos grupos de adultos, lo que comentábamos. Si veo que mis familiares en un momento dado se dedican a alguna actividad de venta de drogas, de estupefacientes, pues yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Voy a seguir la tradición. Y pues como es una subcultura donde pudiera llegar a ser normal este tipo de actos, pues puede haber consumo, podemos hablar del consumo de drogas o estupefacientes, y son plenamente conductas evasivas de la realidad. Vamos a dejar por ahí ese tema de la criminología interaccionista. Espero que tengan estos puntos claros. Platíquenme sus dudas, platíquenme sus comentarios. Ya saben, tenemos el chat grupal, tenemos el correo electrónico, un mensaje de voz por ahí, el Classroom y cualquier cosa que necesiten respecto a nuestra materia, o si puedo servirles en alguna otra cuestión, sigo a sus órdenes. Tengan una excelente tarde, muchachos.